Vamos entonces. Bueno, vamos a intentar hablar hoy de cuál es el área de estudio o cuál es el área de interés que tiene la economía, ¿no? Alguito, poquito, estuvimos hablando la clase anterior, pero cuando hablamos de economía, ¿no? Cuando intentamos acercarnos un poco a de qué se ocupa la economía. Si yo les preguntara, por ejemplo, a ustedes, ¿qué es lo primero que se les ocurre cuando yo les digo economía? ¿Ustedes qué es lo primero que piensan? Tírenme lo primero que se les ocurra. Dinero, bienes, la distribución del trabajo de los bienes. Bueno, a ver, dinero, por ejemplo, bienes. Vamos a intentar acercarnos un toque más a esto que mencionan de dinero, bienes, venta, compra, básicamente organización del dinero. O sea, está bastante metido la cuestión de la plata, ¿no? Digo, en cualquiera de las cosas que dijeron hay algo de dinero. Bueno, Ignacio Igual dice la organización. ¿Qué? Pero, o sea, igual creo que nosotros cuando hablamos de dinero generalmente estamos hablando de cómo se distribuyen los recursos, porque ahora en este sistema mercantilista, lo que en vez de hacer el trueque, por ejemplo, como se hacía en otro, porque también podríamos hablar del trueque, porque podemos hablar de dinero como trueque, que son dos tipos de distribución de recursos diferentes. Entonces creo que se habla más que todo de la distribución de los recursos, más que del dinero en sí. No, o sea, entiendo lo que estás diciendo, ¿por qué haces intervenir el dinero en la distribución de los recursos? A ver, ¿cuál es el link ahí? En el sentido de que es lo que nosotros intercambiamos, o sea, lo que nosotros le damos valor a las mercancías a través del dinero en este tipo de sociedad. De organización O sea, de las sociedades, claro. ¿A eso te referís, Flor? Claro, más que todo porque es cómo nosotros nos organizamos desde nuestro sería mercado, o lo que nosotros intercambiamos por nuestros bienes. No sé si bien, bueno, sí, por ahí anda, ¿no? Entonces vos decís que hay recursos, ¿no? De los que hablamos un poquito la clase anterior, y entonces, o si leyeron el material, más o menos hay un acercamiento al concepto de recursos. ¿En qué sentido? En el sentido de son las cosas, digo, no quiero ponerme muy técnica, no quiero hacerlo ahora muy técnico, ni quiero hacerlo en ningún momento muy técnico, pero tratemos como de acercarnos a algún concepto con esto de recursos. ¿A qué nos referimos? A cosas que tienen las sociedades disponibles para usar. Ponele, ¿no? En principio. ¿Para usar para qué? ¿Para qué usan o usamos los para satisfacer necesidades básicas? ¿Para qué, perdón? Juliana, no te escuché. Perdón. No tengo un... No, escucho horrible. Para satisfacer necesidades básicas. Algo de necesidades básicas escuché. Para satisfacer las necesidades básicas. Para satisfacer las necesidades básicas, decís, Juliana. Eso, ahí me escribió. Satisfacer necesidad. Bien. Sí, algo de eso hay, ¿no? Porque decimos, una sociedad, ponele, cualquier sociedad, tiene recursos, que son esas cosas de las que dispone, y entonces, ¿qué hacemos con esos recursos? Con ustedes era que hablaba la clase anterior, ahora se me cruzaron los cables, no me acuerdo si lo dije en la clase más temprano o ahora, pero hablábamos de esto de las naranjas, si estaban en los árboles cuando uno iba caminando. ¿Con ustedes era que lo hablaba?
Sí, con nosotros. Bien, ok, Acá. bien ahí. Entonces, las sociedades tienen recursos y esos recursos los disponen de alguna manera para producir estas cosas, ¿no? Producir bienes, producir productos, producir mercancías, y esos productos van a estar destinados a esto que comentaba Juliana hace un ratito, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Bien, entonces, cuando hablamos de asignar recursos, y lo mencionaba en el archivo este que yo les mandé, en el Power, pero vamos a poner la mirada en este proceso que las sociedades llevan a cabo de tener recursos, disponer de ellos de una determinada manera, ¿sí? Y a través de esa disposición de los recursos obtener un resultado. Y ese resultado, que son, ya les decía, bienes, productos, mercancías, y esos productos, mercancías o bienes, y estoy haciendo uso de diferentes palabras para remitir a lo mismo a propósito, ¿no? Entonces, ese resultado que son los productos, las mercancías o los bienes, tienen que estar destinados a satisfacer las necesidades. Entonces, me detengo un segundo en el concepto de necesidades. Si las sociedades están formadas por individuos que tenemos necesidades, vamos a detenernos un segundo en el concepto de necesidad, ¿no? Porque si de todo esto, si nos vamos a ocupar de los procesos de asignación de recursos que tienen que ver con disponer de esos recursos, o que la sociedad disponga de esos recursos, para que finalmente lleguen ¿a dónde? A satisfacer las necesidades de los individuos. Entonces, hay algo ahí que tenemos que conceptualizar o que acotar en este sentido, ¿no? ¿Qué es una necesidad? ¿Qué les suena que es una necesidad? Si no les suena nada concreto, tírenme ejemplos de necesidades que a ustedes se les ocurran. A ver. Primero, las necesidades básicas para subsistir, como la comida, el agua y el aire, por ejemplo. Bien. Y después las necesidades generadas por los distintos momentos históricos que pueden ser, bueno, hoy en día capaz la internet es una necesidad para algunas personas. Podría ser. Podría Como que ser, va por cambiando. ejemplo, pensemos, vos le asignaste un apellido a la necesidad que es básica, ¿no? Que ya lo había dicho Claro. Juliana en su momento. Esto de Sí. básica, ¿por qué la llaman básica? Porque dentro de lo que yo puedo teorizar, ¿no? Dale. O sea, somos seres vivos que Ujú. nacemos ya sabiendo que nos vamos a morir. Bien, Y me como- gustó eso, porque es como, nos da conciencia de finitud, ¿no? Esto de Es que uno nace y ya yo sabe creo que se va a que morir. esas cuestiones están como muy internalizadas desde el vamos, o sea, uno nace y a medida que va creciendo sabe que, o sea, tu tiempo de vida es finito, o sea, no somos inmortales. No. Bueno, para Aunque a veces conservar la vida, uno actúe como si lo fuera. sí, No somos. Sí, dale. pero para conservar la vida tenemos necesidades biológicas como Bien. es ir al baño, comer, Bien. Mira, tomar esa de ir agua. al baño es una necesidad, ¿no? Vos mencionaste dos cosas que Sí. suelen no salir muy rápido cuando se habla de necesidades. Una, dijiste el aire al principio, y otra decís ir al baño. Y la verdad es que en general suele tardar un rato bastante más largo, y si yo no los pincho un poco, no sale. Ni el aire, ni el ir al baño, ni otras cosas bastante más divertidas que esas dos, que son, qué sé yo, el sexo, por ejemplo, ¿no?
vos decís, Pero no es una necesidad básica en cuanto a depende, que... no jodamos, depende. No, bueno, ¿no? bueno, por eso digo, o sea, una necesidad básica es lo que hace que, en mi cabeza, es lo que Dale. hace que, bueno, uno pueda perpetuarse en el tiempo, más tiempo del que si yo me mato de hambre voy a durar, por ejemplo. El sexo, si yo vivo en una sociedad que tiene 5 personas, podría considerarse una necesidad básica si mi idea es perpetuar la especie. Pero en una sociedad en donde hay 50 millones de personas, o 1.000 millones de personas, o la cantidad que sea la población mundial, digo, capaz que el 7.000 sexo y ya no pico. es una necesidad básica. Bueno, no Igual pensar es en términos relativo, porque individuales. sabemos... Ahora, si todos pensáramos lo mismo, la especie humana se extinguiría, aunque estamos haciendo bastante para Bueno, extinguirla, estamos... más allá de eso. Pero lo que digo es, quiero poner especial hincapié en el apellido de la necesidad puntualmente para relativizarlo. ¿Y a qué me refiero con relativizarlo? A ponerlo en cuestión. Esto de, bueno, básicas, bueno, no, claro, el tema este de cómo llamamos a una necesidad. Y cuando Tatiana decía comer o nada, las cuestiones básicas de la supervivencia, que si uno se pone estricto es, bueno, para no morirte. Ponele, para no morirte en un horizonte así como súper cercano, ¿no? Entonces, Claro. creo que sin comer uno aguanta 3 semanas, ¿era? No me acuerdo, algo así. 3 días sin agua y 3 minutos sin respirar, bueno, no me acuerdo, era algo con el 3, no me acuerdo bien cómo era, pero más allá de las cuestiones numéricas, tiene que ver con que uno necesita sí o sí comer para no morirse. También necesitas tomar agua y necesitas ir al baño, porque 3 horas sin refugio, 3 días sin agua, 3 semanas sin comer. 3 horas sin refugio dependiendo del lugar en el que uno esté, ¿no? Porque si, qué sé yo, si estás en la Antártida, creo que en 3 horas ya estás en invierno, por lo menos. Recontra En verano muerto. también, ¿eh? En verano también, bueno, bien. Sí, en la Antártida mucho no podés cambiar. No, mucho no no. cambia tanto. Entonces, el tema, lo que digo es, relativicemos el concepto de básica, nada, por una cuestión, si quieren, de formación, pero lo que quiero decir es, lo que es básico en este caso para nosotros puede no serlo en otro lugar del mundo y claramente no lo sería en otro momento de la historia, ¿no? Porque vos mencionabas la conectividad o alguna mencionó La internet, la conectividad, Sí. y en este caso la conectividad se convierte casi, les diría, en una cuestión básica, porque si uno no está conectado no puede ni trabajar, ni estudiar, ni conectarse con un otro que no viva en su casa, porque si a cualquiera que no viva en tu casa no lo puedes ir a ver, porque no se puede salir. Entonces, la cuestión de la conexión en los dos sentidos es fundamental en este momento. No lo era hace 6 meses, porque uno iba a estudiar a la facultad, iba a trabajar a su lugar de trabajo, y si querías ir a ver a alguien, lo podías ir a ver. Bueno, ahora eso se modificó. Entonces, al menos mientras dure esto, si es que uno puede pensar en esto de, esto se va a terminar en algún momento. No lo sé. Sí, tengo una visión un poco pesimista, hoy no tengo un buen día, entonces, digo, no sé si esto se va a terminar. Es que en realidad el problema no creo que sea que no se termine, sino las consecuencias que deje, ¿no? Porque ahora se visibiliza toda esta cuestión del teletrabajo y eso qué significa, que va a haber un montón de espacios que capaz van a estar más limitados y la mano de obra de pronto ya no va a ser tan necesaria como en su momento en la revolución industrial. Bueno, la maquinaria reemplazaba al obrero, entonces despedimos gente. Bueno, lo que es por cierto, ejemplo. lo que es absolutamente cierto, es que las condiciones en las que vivíamos antes de esto ya no
nada, hay una cantidad de cosas que se terminaron así de una. Entonces, lo que vaya a pasar después va a ser, no sé si mejor o peor, depende el día, pienso una cosa o pienso otra, pero lo que sí es claro es que va a ser diferente. Eso es cierto. Ojalá sea mejor, tengo mis dudas, pero ojalá sea mejor. Ojalá sea mejor en este sentido que mencionábamos, ¿no? Esto de, bueno, si el trabajo no va a existir como antes, bueno, que exista en mejores condiciones, en la medida de lo posible, ¿no? Es que por ahí yo creo que muchas, por ejemplo, muchas empresas o corporaciones muy grandes se dieron cuenta que pueden incluso hasta bajar las condiciones de trabajo y las personas van a trabajar igual. Y más que todo ahora con el tema del empleo, que se perdieron un montón de Un empleos, montón de ahora puestos esto de va a trabajo. generar... Sí, pero un montón. Entonces, esto va a Sí, generar por ejemplo, muchos si problemas vemos, para los trabajadores. claro, sí, es un problema serio ese, serio, serio. Ya el asunto del trabajo venía complejo, y ahora la verdad es que es más que complicado. Después les voy a, más adelante, les voy a compartir una foto que saqué de una placa que estaba en un programa de televisión haciendo zapping, que habla sobre las ventajas del teletrabajo. Además de contestar una encuesta que me hicieron llegar respecto, bueno, claramente yo estoy haciendo teletrabajo, yo soy economista, pero me dedico exclusivamente a la docencia, así que estoy dando clase a las pantallas ahora. Y se cambia el concepto de básico. Bueno, ¿ves? Eso, pero no solamente el tema de la pandemia cambia el concepto de básico. El concepto de básico se transforma a lo largo de la historia todo el tiempo. Y no solamente a lo largo de la historia, y con esto lo estoy relativizando en concepto, lo que hace, perdón, al concepto de tiempo, ¿no? Porque no es la misma lo que nosotros consideramos básico que lo que se consideraba básico hace, no te digo 500 años, te digo hace, no sé, 3 años, o 10 años, bueno, 50 años ni hablar. O sea, Es que ¿no? ni siquiera Como, podemos pensar que podemos pensar que hace 20 años nomás que existe bien establecido, 20, 30 años más o menos, el celular. Y sin embargo, hoy en día la sociedad necesita de que las personas tengan un celular por un tema de trabajo ya. Por eso se vuelve una necesidad básica hoy en día, cosas como el celular o la computadora. sí. Y sin embargo, a pesar de que nosotros consideremos que es básico, por ahí hay gente que no lo tiene. Entonces, Eso, ¿no? Como depende muchísimo por eso, de el la tema sociedad. del tiempo, por un lado, en lo que hace a la perspectiva histórica, pero también el tema del espacio. Porque si para nosotros es una necesidad básica, yo no sé qué tan básica, o tengo mis dudas, qué tan básica será en, no sé, en otro lugar del mundo. Profe, es que si nos ubicamos en otra parte del mundo, por ejemplo en las regiones más pobres de África, Sí. tal vez una necesidad no es el internet o la conectividad, sino el No, agua potable directamente. por eso, no, o sea, no te vayas a África, andate Acá al mismo en barrio Santiago del Mujica, Estero, o al barrio, claro, o sea, estamos muy en el barrio cerca 31, de, literalmente. no, claro, entonces el tema del agua puntualmente, el agua corriente, ¿no? Si esto de abrir la canilla y que salga el agua, que uno lo siente como algo absolutamente natural, bueno, no es natural. O, mejor dicho, es natural para nosotros, pero no para todos. Entonces, pongamos un poco la mirada empáticamente, digo, ¿no? Hagamos funcionar la empatía ahí, porque que nosotros tengamos acceso a todo eso, que, digo, ¿no? Pongamos en perspectiva la cuestión. Nosotros tenemos acceso a un montón de productos, servicios, bienes, como quieran llamarlo. Bueno, no todos tienen el mismo acceso. Algunos tienen mucho más, sí, es cierto. Vamos a poner la mirada ahí. En todo caso, si ponemos la mirada ahí, lo que tenemos que hacer es tratar de
suavizar diferencias, de reducir diferencias. Y seamos Claro, empáticos con los que, o empátiques sería, con los que tienen menos, que son Es los que que hoy en por ahí día- abren la canilla y no eso- sale nada. Bueno, es que pero por eso, justamente... No, perdón. perdón, no, Dale, cuando no yo vale digo ninguna. básico, ¿Viste? cuando yo digo básico, no considero básica la internet. Es básica para una situación en particular en el tiempo que estamos viviendo para algunas personas, pero, o sea, cuando digo básico, digo ir al baño, comer, tomar agua, respirar para no morirse. Y eso es inherente a cualquier ser humano y a cualquier ser vivo, o sea, ni siquiera ser humano, o sea, cualquier ser vivo. Capaz que hay que cambiar la palabra básica por necesidades inherentes a el ser vivo que está ocupando un cuerpo, qué sé yo. Claro, bueno, depende de Pero, cómo definamos básico en ese punto, claro, ¿no? Porque si básico es lo que te permite no morirte pronto, digamos, en los próximos 3 Sí. minutos, si hablamos de respirar, en las próximas, no sé, 3 días, si hablamos del agua, o que también está redefinido por la presencia del virus y entonces hay cuestiones de salud que son necesarias para no que el virus no te infecte, o no sé qué, digo, lo que estoy tratando de decir es que relativicemos la mirada, eso es lo que estaba tratando de decir, y seamos más permisivos, si quieren, con el tema del apellido de la necesidad, ¿no? Sí me interesa que definamos necesidad, o de qué estamos hablando cuando hablamos de necesidad. Y entonces, para que haya una necesidad, lo que tiene que haber es algo que no está, claramente, ¿no? Es una carencia, una falta. Y respecto de eso, todos reconocen el concepto este de carencia, de falta. O sea, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de carencia, de falta, ¿sí? Ahora, toda carencia, toda falta, ¿qué cosa no quita la otra? No lo escuché. Digo, no lo leí. Hay cuestiones que son más básicas que otras, pero no quiere decir que... Bueno, sí, depende del punto donde vos te pones a mirar, ¿no? Entonces, en este momento, para nosotros, la internet es necesaria, imprescindible. No podríamos estar en la clase, no podríamos hacer una cantidad de cosas que hacemos a través de internet. Entonces, esto que les decía de la falta, de la carencia, todo lo que nos falta es una necesidad, todo de lo que carecemos es una necesidad. No, bien. ¿Qué hace falta para que esa carencia se convierta, supongan, en una necesidad? publicidad. No. El deseo de Algo tenerla. más así Claro. como, ponele, yo no tengo el virus, que sepa, por ahora. ¿Lo necesito? No, No. ¿Por qué? Porque no lo quiero, sí. ¿no? Es una O sea, carencia si es una necesidad. O sea, si lo pero necesitas para para que sea sobrevivir. necesidad, esa carencia tiene que tener el deseo de resolverse, esa Claro. carencia. Por eso digo, yo no tengo el Tiene que existir un coronavirus, por problema. ahora, que sepa, y como no quiero tenerlo, entonces no es una necesidad. Yo no tengo el agua del mate caliente, que se me enfrió, y sí quiero ir a calentar el agua. Entonces es una necesidad. ¿Se entiende lo que digo? Tienen que estar las dos cosas juntas. Tiene que estar la carencia y tiene que estar el deseo de resolver esa carencia, para que estas dos cosas se transformen en una necesidad. ¿Vamos hasta acá? Entonces, poniendo el acento ahí, esta es un poco la cuestión de cómo es que, o de qué, para ser más precisa, se ocupa la economía, ¿no? ¿Qué mira la economía? Si esta es la cuestión, tipo la escena del lobo de Wall Street, cuando le quieren vender una... Sí, tal cual, esa misma.
la escena del lobo de Wall Street por lo del avión, ¿se acuerdan? La vieron, me imagino. Entonces, esto de, tenemos las necesidades de un lado, de un extremo de la cuestión, y las sociedades, como sociedades, nos ocupamos, o debemos ocuparnos, de la satisfacción de esas necesidades que experimentamos los individuos, ¿no? Entonces, para satisfacer esas necesidades es que tenemos que, como sociedad, otra vez, tomar decisiones respecto de qué, y respecto de esos recursos que la sociedad tiene disponibles para ser elaborados o procesados de alguna manera, no estrictamente con el comunismo, eso fue un lapso, con el consumismo. Lo que digo es, tenemos estos recursos, como sociedad digo, ¿no? Tenemos estos recursos y tenemos estas necesidades, y tenemos que hacer que estas dos cosas estén conectadas. Entonces, de eso se trata la economía, de ver cuáles son las decisiones que las sociedades toman para disponer de esos recursos de manera de satisfacer estas necesidades. Y esas decisiones que las sociedades tienen que tomar llevan el nombre así medio pomposo, si quieren, que es los procesos de asignación de recursos. De eso se trata. Que independientemente, ojo acá, independientemente de la forma en la que la sociedad decida asignar sus recursos para satisfacer las necesidades humanas, eso es en todas las sociedades. Todas las sociedades del mundo, de la historia, tienen que tomar esas decisiones. Han tenido que tomarlas, tienen que tomarlas ahora y las seguirán tomando en el futuro en la medida en que subsistan como sociedad. Lo que cambia a lo largo del tiempo es la forma en la que las sociedades asignan los recursos. Pero la decisión la tienen que tomar en cualquier caso. Me queda menos de un minuto, así que no sé si alguien quiere preguntar algo, si no nos vemos el lunes, ya espero tener resuelto la cuestión operativa, a ver de cómo es que nos vamos a seguir conectando, si es que con 2 de 40, con sacando un abono que eso lo tengo que pensar un poco más porque me requiere uso de recursos. Pero bueno, vamos viendo qué onda con esto. Si no sé si tienen alguna pregunta, no los dejé hablar. Sí, eso lo había pensado. Hacemos 2 seguidas y con eso más o menos cubrimos la cuestión. Y las de más temprano las empiezo más temprano y hago 2 seguidas también. Esa es una alternativa. Pero como doy clases en otros lados y qué sé yo,